conclusión y al interior de esta producción pues tiene que haber la serie de ideas, ¿verdad? De una conexión de ideas. Para ello se van a emplear los conectores. Sin embargo, eso es parecido en español y francés. Sin embargo, una composición es muy diferente, porque en la lengua francesa, incluso alemana también, hay un anuncio del plan, es decir, antes de empezar la producción escrita, tiene que decir al lector cómo va a estructurar su producción escrita. Entonces se anuncia por medio de un plan. Esto también existe ya en los niveles avanzados en la comunicación verbal también, que quizás nosotros no estamos acostumbrados, pero para presentar una exposición, por ejemplo, en el nivel B2 de francés, tiene que presentarse una exposición, anunciarse de manera verbal lo que se va a hacer a los jurados, a los examinadores y proceder, ¿verdad?, a hablar por lo menos entre 5 a 7 minutos, presentar la exposición de un tema que se le da al candidato, y luego el mismo candidato en un monólogo presenta al final una pregunta, que esta pregunta se la realiza el examinador y luego se procede a un debate. Entonces, considero que la parte escrita es la más compleja, pero también la oral, siguiendo en lengua extranjera, pues siguiendo los esquemas, ¿verdad?, que hay que trabajar. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias. Muy importante los puntos que usted comenta. Algo que usted mencionó, cómo funciona la comunicación escrita en el francés, es muy importante porque es lo que vamos a hablar aquí en la clase, que la redacción tiene sus normas. Y si bien escribir es un arte, redactar también lo es, pero también la redacción de alguna forma da parámetros específicos según un contexto. No es lo mismo presentar una tesis en una universidad francesa, porque sí sé que la redacción científica en francés tiene sus particularidades con la del español, que presentarlo en una universidad en Honduras o una universidad en España, porque hay cosas que varían incluso por la lengua. Le damos a dar la participación a Alejandra, que había levantado la mano, y con Alejandra cerramos estas reflexiones. Sí, Master, yo, bueno, creo que los compañeros ya pues dijeron la mayoría de cosas, ¿no? En cuanto a la comunicación escrita y la comunicación oral. Eh, Igual, yo se lo iba a decir, ¿verdad? Que la comunicación escrita tiene sus reglas, tiene sus normas, eh, y la comunicación oral pues es más fluida, ¿no? Pero Sí, a donde me iba a como a enfatizar, usted hace la segunda pregunta, ¿cuáles consideran que es más difícil de desarrollar? Yo creo que depende del sujeto y de las habilidades que éste posea, porque yo, bueno, en mi experiencia me dice que hay personas que son muy talentosas para la oratoria, pero al momento de sí, escribir, creo que, no sé, ahí está el freno, ¿no? Como cuando está aprendiendo un segundo idioma. Y hay personas que son muy buenas escribiendo, es lo que usted mencionaba, que es un arte, pero son personas muy introvertidas. Entonces creo que va a depender mucho del sujeto y de las habilidades que tenga y de las actitudes, obviamente, y actitudes, creo que esas dos se mezclan para poder mirar cuál es la que pues le viene mejor a la persona, pero no creo que no hay una más que difícil que la otra, sino depende del sujeto, ¿no? Y de las habilidades que tenga, solamente. muy bien. Gracias, Alejandra. Como usted dice, depende de las habilidades del sujeto. Yo, por un lado, está sabido que la escrita tiene sus complicaciones, pero no es que ninguna es más importante que otra. Incluso las cuatro, como mencionó la profesora Katia, son importantes. Depende del sujeto, la habilidad, pero bueno, yo aquí soy profesora de español como primera carrera y mi experiencia me ha enseñado, mencionaba el compañero Cristian, eso, la importancia de saber comunicarse como docente. Todo depende de experiencia también, porque uno puede ir mejorando todo como el futbolista, practicando. Si yo quiero escribir mejor,
tengo que estar escribiendo constantemente. Si quiero cantar mejor, tengo que estar cantando constantemente. Pero la verdad es que la competencia escrita es compleja porque en Honduras, por un lado, no se nos enseña bien, hay profesores incluso de español que no pueden redactar. Yo no culpo tanto cuando me voy como a los orígenes. Entonces lo que les quiero decir es que un gran reto, perdón, en Honduras es la escritura. O sea, todo lo es, pero por ejemplo, la competencia auditiva, hay personas que tienen discapacidades auditivas. Entonces yo no puedo juzgar porque una persona no pueda escuchar igual que otra. No es lo mismo oír que escuchar, como se dice, pero hablamos de la competencia auditiva en este caso. Si hay una persona que no puede hablar bien, también hay personas con problemas para hablar. Tampoco puedo juzgar si esa persona no puede hablar bien en público, porque a veces hay ciertas situaciones y condiciones. Pero sin duda alguna, la habilidad escrita es algo que se tiene por un lado que estudiar y por otro que desarrollar. Entonces, sí, todo es importante, ninguna competencia es menos importante que otra, porque hay una frase que me gusta mucho, que hablamos de comprensión lectora, porque esta es otra competencia comunicativa. Si usted leyó, pero no entendió, entonces no hubo lectura en él. Trabajar esa comprensión lectora también es importante. En conclusión, me gustó mucho escuchar sus aportes, sus puntos de vista diferentes e interesantes, eh, y pues saber, todos tener claro lo importante que es todas estas habilidades y las dificultades que tenemos el día de hoy para redactar. Porque, ¿qué pasa? A mí me han llegado tesis doctorales, yo no tengo doctorado, yo solo tengo una maestría, pero me han llegado tesis doctorales con mala redacción. He tenido que corregirlas con un nivel de intervención más alto del que se debería para hacer una tesis doctoral. Entonces ahí vemos nosotros todas las dificultades que hay. Entonces, bien, para hablar de redacción científica, vamos a hablar lo que se nos plantea aquí. Padrón Novales y otros, et al significa y otros, plantean que la redacción de los artículos científicos hoy en día es un problema que afecta a la mayoría de los profesionales cuando tienen que divulgar o comunicar los resultados de sus investigaciones para mantener actualizada la comunidad científica internacional de los nuevos descubrimientos. Entonces, este es un gran problema porque la redacción científica busca comunicar información, dar resultados, pero cuando no están claramente especificados, viene aquí el problema. Viene el problema para el editor también de la obra y viene el problema para el autor, porque es el autor quien tiene que hacer las observaciones que se le indiquen o los cambios. Entonces, bueno, vamos a hablar de la investigación científica y la publicación de un artículo. Eh, La investigación científica y la publicación de un artículo son dos actividades íntimamente relacionadas. Esto es muy importante porque se nos menciona que algunas personas creen que los proyectos terminan cuando se obtienen los resultados, cuando estos se analizan, cuando se entrega el informe del trabajo o cuando la investigación se presenta en un congreso. Sin embargo, la investigación formal y seria termina con la publicación de un artículo científico. Solo entonces el trabajo pasa a formar parte del conocimiento. Entonces esto es muy importante. También yo quiero hacerles la reflexión. La pregunta que me hizo Cristian al inicio es muy importante porque yo no les pedí un artículo científico. Porque yo soy consciente que un artículo científico no lo van a hacer ustedes en 5 días. O sea, un artículo que dé resultados de una investigación y eso porque yo me he tardado 3 meses trabajando un artículo. Obviamente que no trabajándolo todos los días, pero sí programándome
porque no es algo sencillo como parece. Hay quienes se tardan 6 meses, dependiendo del tipo de artículo. Del área de conocimiento también, yo les mencionaba al inicio que generalmente en las ciencias médicas o en las ciencias, como cuando solo quedan ciencias, que hablamos nosotros de física, hablamos de química, cuando se presenta un artículo científico es porque habla únicamente de resultados de un proceso químico o de un proceso físico que se hace. En las humanidades y en las ciencias sociales se tiende más a hacer estados de la cuestión, que es cuando se hace una revisión. Por ejemplo, si yo quiero hablar innovación educativa en el nivel de educación superior del año 2022 al 2024, hago una revisión de lo que se ha dicho, un análisis de lo mismo y presento conclusiones. Entonces son elementos muy diferentes, pero al final lo importante es difundirlo, y eso se difunde a través de el artículo. ¿Qué pasa? También no es que yo diga, bueno, quiero escribir un artículo científico y ya, sino que tenemos que ir buscando temas que de verdad aporten a mi área de conocimiento, a mi área de especialidad también. Yo, bueno, una recomendación que sí me gustaría darle, ¿verdad? Yo no he visto los resultados del diagnóstico como tal. Lo vamos a leer al inicio de la próxima clase, cuando ya lo hayan respondido quienes falten de responderlo. Eh, ¿Qué pasa? Hay personas que, yo sé que, por ejemplo, la carrera de español o la carrera de ciencias sociales, hablemos de ciencias sociales. Ciencias sociales es filosofía, historia, sociología, son áreas específicas. Y dentro de esas áreas específicas, por ejemplo, historia, está historia colonial, historia contemporánea, historia clásica. Ustedes tienen que buscar como una línea dentro de su especialidad, como una línea de interés para trabajar su investigación dentro de al menos unas 3 líneas, 2 líneas o 4 líneas, pero no como que, bueno, hoy voy a hablar de sociología este año, o el otro año de historia, porque más adelante hay una tarea que es cuando ustedes van a crear el perfil ORCID. Hay quienes ya lo tienen creado, yo lo sé, pero hay instrucciones para eso. Y van a darse cuenta de la importancia que es tener el perfil ORCID, tener el tipo de base de datos y tener líneas concretas de las publicaciones que ustedes realizan. Me imagino que aquí más de alguna persona pues ya tiene algunas publicaciones. Ahora, un requisito importante de la redacción científica, que es lo que se nos dice en un manual que yo le subí en la plataforma, que es el manual de los fundamentos de la redacción científica, es informar el resultado de una investigación. Quiero hacer una pregunta. Vamos a escuchar una o dos participaciones. ¿Cuáles diferencias habría entre... Hay una persona que solo la de No sé si Cristian... No, no soy yo, no soy yo. Ah, Esperen, que creo que se me encendió el micrófono. ok. Bueno, ¿cuál creen ustedes, alguna participación al respecto? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre escribir y redactar? Entre yo escribí algo o redacté algo, ¿cuál sería la diferencia? Aquí, como digo, no es de decir que alguien está equivocado ni nada, sino conocer experiencias previas o ideas que ustedes tengan. Creo yo que la redacción implica un proceso más sistemático, ordenado, coherente. Esa es la impresión preliminar en función de los conceptos, ¿va? Es algo más riguroso, me parece. Mientras que escribir, pues, ahorita yo podría escribirle un mensaje sobre una pregunta en específico, pero quizás o probablemente no tenga un orden, una secuencia tan lógica, tan formal que Muy bien, gracias, Cristian. Vamos a darle la participación a Yadira y cerramos este espacio.
Redactar, uno siempre lo relaciona con algo estructurado, una estructura, y ahí está la diferencia. Escribir, pues, solo es plasmar ideas, pero redactar ya viene de una estructura. Muy bien, Yadira y Cristian, como ustedes mencionaban, escribir, por eso es que hay gente que dice, ¿es un buen o es un mal escritor? Cuando no le gusta un escritor, un libro o un escritor en particular. Todos podemos escribir, como dijo Cristian, podemos mandar un mensaje aquí, bien o mal escrito, pero estamos escribiendo una habilidad para comunicarnos. Pero la redacción tiene ya pasos sistemáticos. Incluso etimológicamente la palabra redactar proviene de dar forma a algo. Es como cuando usted, como quien dice, ay, me falta pulir mi artículo, me falta pulir mi libro. ¿Qué pasa? Ya es un proceso más sistemático que lleva ciertas normas, como las que vamos a hablar, como las que se enuncian en los temas, de los estilos, de las estructuras, entonces sí lleva más trabajo. Ahora bien, esto es algo que, como yo les mencioné al inicio, se va mejorando cuanto más se haga, porque no puedo pretender que voy a redactar mejor si no lo hago frecuentemente o que voy a desarrollar una habilidad si no la hago frecuentemente. Aquí todos los que estamos en esta sesión virtual, somos capaces de redactar un artículo de divulgación o un artículo científico. Bien, aquí se habla, tu meta como autor de un ensayo o artículo científico no es alegrar, entristecer, enfurecer, divertir, ni impresionar al lector. Tu meta es comunicar explicativamente el resultado de la investigación. Entonces aquí es muy importante este aspecto porque nosotros vamos a intentar dejar de un lado la escritura literaria. Cuando me refiero a escritura literaria, es expresarnos como con metáforas dentro de la redacción científica o venir y utilizar dichos del habla popular en artículos científicos. Como quien dice, al sol de hoy no se ha dicho nada sobre este tema y pretendo darle a la comunidad científica un primer acercamiento. Al sol de hoy sabemos nosotros que es una forma literaria de decir al día de hoy. Entonces, evitar ese tipo de giros en la redacción científica. Al respecto, Mary J. 2014 afirma que la redacción científica es una destreza que puedes aprender y dominar aplicando 4 requisitos. Muy bien. Cuando hablamos de esos 4 requisitos, nosotros vamos a irnos a un texto que yo les voy a proyectar después de esta presentación, que en donde se habla de la brevedad, por ejemplo, de la objetividad, porque es un texto que sí me gustaría que ustedes lo lean detenidamente, que es este, Metodología de la redacción científica. No lo van a leer todo, pero al menos leer algunas 10 páginas, 15 páginas en su momento para que ustedes puedan tener pues más ideas claras al respecto. No obstante, vamos a proyectar aquí mismo unas páginas que a mí me parecen muy interesantes de ese libro, en donde se habla de esas características. Aquí vamos a hablar nosotros de la característica fundamental de la redacción, que es la claridad. El éxito de la experimentación científica es el resultado de una mente clara que aborda un problema formulado y llega a unas conclusiones enunciadas. Mire, esto de las conclusiones sí es muy importante, yo quiero hacer hincapié en eso, porque yo en la rúbrica del artículo que ustedes van a trabajar, valoro las conclusiones. O sea, yo voy a proyectar la rúbrica de las tareas y eso, pero para eh, darle prioridad a esto también. Porque, miren, en este libro que yo les estoy mencionando, en esta lectura, se habla de 2 cosas muy importantes en la redacción, y es el inicio y es el final. Voy a hablar de la tesis más adelante, eso es en la segunda sesión, la tesis en un artículo.
que la tesis es la idea principal. Nosotros por tesis aquí viene y se nos viene a la mente la tesis de la licenciatura, la tesis de la maestría. Es correcto ese término para tesis, ese significado, perdón. Pero otro significado de tesis es la idea principal. Entonces aquí nosotros vamos a aprender a detectar la tesis en un texto. Y cuando un texto no tiene tesis, es porque quien lo redactó ni siquiera sabe que es una tesis en el texto, que es la idea principal. Y la forma, algo que dijo Yadira me gustó mucho, la estructura, porque de esto se trata la redacción científica, de una estructura. Y la tesis es la forma en la que vamos a ir desarrollando nuestro tema. Generalmente esto se encuentra en el primer párrafo, que es la forma más fácil de presentar la tesis. Autores experimentados la ponen como a mitad del texto, en donde la detectan también lectores experimentados, pero cuando uno comienza a redactar, lo importante es saber que existe una tesis, que debemos ponerla y debemos desarrollarla. Y el secreto para mí al redactar es saber qué es la tesis, porque la tesis es lo que le va a ayudar a usted a ir desarrollando los párrafos. Es tan importante ese primer párrafo en donde va la tesis, tradicionalmente, como les comenté, porque fue ir en medio de la tesis, como las conclusiones. Entonces yo evalúo bastante eso porque a veces hay quienes hacen un artículo de 12 páginas y presentan conclusiones vagas al final. Entonces, bueno, yo dije, y se mató haciendo esto para venir y dar estas dos conclusiones que no me dicen nada. Entonces, es muy importante esa claridad. Las conclusiones le dan respuesta a sus objetivos iniciales, que esos objetivos están plasmados en la tesis. Ustedes, si alguien es curioso aquí, puede irse mañana a investigar sobre la tesis. Este es un tema que se ve en la segunda sesión, pero pueden ir a investigar sobre la tesis para tener ideas previas para el jueves. Entonces aquí el segundo enunciado nos dice, se debe usar de la manera más sencilla posible los tiempos verbales en que deben escribirse cada uno de los apartados de un artículo científico, categoría gramatical que tantos dolores de cabeza suele dar a quienes no las han estudiado con profundidad y que debe ser tema de interés. Entonces, miren, esto es muy importante. Nosotros vamos a hablar también de los tiempos verbales en un artículo. Esto es muy importante porque hay una idea errónea de pensar que dentro del artículo científico se tiene que usar un único tiempo verbal. Con tiempo verbal hablamos del pasado, presente y futuro. Cuando la estructura del mismo artículo científico va a irnos indicando qué tiempo verbal utilizar según tu apartado. Por ejemplo, no es lo mismo cuando yo cito a alguien el tiempo verbal que debo utilizar que cuando yo estoy hablando del procedimiento metodológico que utilicé para mi artículo científico. Entonces, a continuación, les voy a proyectar esta lectura para que podamos ver algunas clasificaciones primordiales y pues despertar el interés en que ustedes puedan leerlo en su casa más adelante. Permito.
Permítanme. Solo voy a conectar la computadora. Mm. Muy bien, este libro se llama Metodología de la redacción científica, ya te lo voy a proyectar. Este ya está subido en la plataforma, está subido en la carpeta que es sobre la primera sesión. En esa carpeta también ustedes van a poder encontrar esta presentación del día de hoy, porque aquí ya estoy proyectándola. Porque en la segunda sesión vamos a hacer un ejercicio práctico, que ese sí vale puntos por inciso, pero como les digo, es algo que ustedes van a resolver sin problema alguno con lo que hablemos hoy y con lo que ustedes puedan leer por su cuenta. O sea, con poner atención en lo que estamos hablando hoy, ustedes van a hacer estos ejercicios y en lo que vamos a hablar la primera hora en la segunda sesión. Entonces, los requisitos y las características de la redacción científica las encontramos nosotros aquí. No vamos a empezar a leer enunciado por enunciado, pero sí a explicarlas de manera general. Es muy importante, en primer lugar, como requisito, dominar el idioma. Por eso es que la profesora Katia hablaba de cuando una lengua se está aprendiendo, cómo va complicándose y poniéndose más complejo todo en la medida en la que se avanza de nivel. Entonces, para redactar, por supuesto que es muy importante dominar el idioma. Aquí, pues, eh, todos hablamos español, pero pasa que incluso el mismo hondureño dice, No, ni siquiera hablo bien español, que voy a hablar esto, que no sé qué. Pero como les dije al inicio, esta es una habilidad que la vamos a ir trabajando. Yo sé que aquí hay personas que seguramente están en un nivel avanzado de redacción. Es muy importante dominar el idioma. También tener un repertorio léxico. Este es un tema muy importante que no da tiempo de tocarlo porque que es de los verbos, pero de los verbos de reporte. Cuando yo estoy citando autores, por ejemplo, yo digo, Martínez 2020 apunta tal elemento. Eh, González 2015 afirma, etcétera, etcétera. Como los verbos de reporte, que son estos verbos, cuando yo estoy reportando informaciones, deben ser variados. Pero ¿cuál es un gran error que pasa? Que vienen las personas y se buscan la tablita esa, los verbos. Ah, voy a poner este verbo para no repetir este. Y no es tanto buscar la variedad de verbos también, sino saber qué significa el verbo y qué implica el verbo. Entonces, yo les dejo este tema para que, como les digo, no lo puse en el programa porque no da tiempo de tocarlo, que es los verbos de reporte, pero ustedes por su cuenta pueden venir e ir a buscar esas clasificaciones para que cuando ustedes estén haciendo una tesis de doctorado o algo, no se les dificulte.
Enfocarte en el trabajo. Esto es muy importante, el plan de trabajo. Yo les dije que hay artículos en los que me he tardado 3 meses, 4 meses, que claro, no me da el tiempo no tengo lastimosamente una plaza de investigadora para estarme dedicando a eso exclusivamente, pero cuando uno hace este plan de trabajo según nuestra realidad, yo sé que aquí hay padres de familia, hay personas que tienen mucha responsabilidad, es muy importante hacer un plan de trabajo al momento de redactar. Dedicarle tiempo a la revisión del manuscrito. Esto es lo que mencionaban algunos al inicio. Cuando se redacta, por ejemplo, como se dice tradicionalmente, las palabras se las lleva el viento. Cuando uno habla, tiende a cometer errores cuando habla, o muletillas, o repeticiones. Algo pasa cuando hablamos, a excepción de, como mencionó alguien, personas que tienen grandes habilidades de oratoria. No todas las personas las tenemos. Pero, ¿qué pasa con la revisión de un manuscrito? Que nosotros podemos irlo mejorando. O sea, usted se hace una revisión de su artículo hoy, va a mejorarlo según lo que considere, pero mañana puede encontrar algo. Entonces, es muy importante darle el tiempo para revisarlo, porque yo sé que hay manuscritos, generalmente pasan a una editorial o pasan por una revisión para ser publicados. Pero usted no sabe a veces quién lo va a revisar o si esa persona va a ver ese tipo de errores. Entonces usted tiene que, como autor, intentar mejorar su escrito lo más posible. Entender y aplicar los principios fundamentales de la redacción científica. Aquí miran, tienes que escribir con precisión, claridad y brevedad también. Entonces, nosotros aquí estábamos hablando al inicio de requisitos. Ahora vamos a hablar de características. Esto se mencionó al inicio. Claridad, brevedad, evitar utilizar muchas palabras para decir lo mismo. Tenemos que intentar ser lo más breves posible. Seguir instrucciones. Esto pasa. Yo en la rúbrica, por ejemplo, pongo que el artículo que ustedes van a presentar al final es de mínimo 4 páginas y máximo 7. Están equivocados que alguien mande tanto 3 páginas, que es menos de 4, como que alguien mande 9 páginas, porque es más de lo que está pidiendo. Esto solo es una prueba nada más para la realidad. O sea, ¿cuál es la realidad? Que las revistas científicas a ustedes les dicen mínimo tantas páginas, máximo tantas. Generalmente se pide mínimo 8 páginas y máximo 20. Depende de la revista, la verdad es que depende de la revista, ni siquiera depende del área de conocimiento. Entonces, esto simplemente es para que vayamos practicando cuando nosotros deseemos enviar un escrito a una revista. No es cuántas páginas me salgan, sino lo que la revista pide. Si me está pidiendo menos de, me está pidiendo por lo menos 5 páginas, máximo 15, si le mando 12 está bien, si le mando 3 está bien, pero si vengo yo y no sigo la instrucción, una revista científica seria, mire, si es flexible, lo va a mandar a que haga eso según la cantidad de páginas. Y si es una revista rigurosa, queda descartado desde esa primera revisión, que si está cumpliendo usted los requisitos. La precisión. Miren, esto es muy importante porque se suele confundir la precisión con la concisión. Un texto científico, cuando hablamos de precisión, se debe desarrollar con rigor lógico, evitar frases ambiguas y también las frases literarias que yo les mencionaba al inicio. Utilicemos un uso de la lengua que sea claro, que sea objetivo, como se mencionaba en la presentación, citando siempre este mismo manual. No mostrar emociones porque no estamos intentando conmover al público. El objetivo principal es informar. Las frases y las palabras empleadas deben generar cohesión
y coherencia dentro del texto. Este es otro tema muy importante que este sí lo vamos a tocar en la segunda sesión. Aquí vamos a dejar simplemente la actividad de que ustedes lo lean en su casa, que son los marcadores textuales, el sin embargo, el no obstante, el por lo tanto. Eso tiene una clasificación y al igual que los verbos de reporte, no se utiliza solo porque sí, tiene que tener un uso adecuado según su clasificación. Y cuando nosotros hablamos de concisión, se nos habla que, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, concisión es brevedad y economía de medios en el modo de expresar un concepto con exactitud. Entonces, ambas cosas, tanto precisión como concisión, son diferentes, pero son importantes. Consultemos el diccionario. Miren, aquí dice DRAE. Es que antes el diccionario, antes del año 2010, se llamaba Diccionario de la Real Academia Española. Ahora se llama DLE, que es Diccionario de la Lengua Española, porque la lengua española no solo se habla en España, se habla en 23 países más. Entonces, por eso. Y este buen estilo y rigor científico, que como yo les mencionaba al inicio, es algo que se va trabajando con el tiempo. Mira, este siguiente aspecto, perdón, es muy importante. Todo es importante, pero esto sí es algo que APA busca. Yo sé que aquí la mayoría o casi todos han utilizado APA en sus tesis o en sus informes. ¿Qué es lo que busca APA y los estilos de citación científica? En español, o sea, en español y todavía en inglés a veces. Y es que usted hable de forma impersonal. Justamente esta semana yo corregí una tesis en la que la autora estaba diciendo al final, en mi investigación encontré estos porcentajes, lo que sea, luego en otro párrafo. Y en conclusión, en mi investigación, o sea, no voy a hablar de forma personal, sino de forma impersonal, en tercera persona, que es en esta investigación, en este estudio. No, yo encontré que deberíamos de implementar APA en ciencias médicas, si no, se encontró. Esto es muy, muy, muy fundamental. Yo sé, bueno, la profesora Katia, que tiene conocimiento de la redacción científica en otros idiomas. Yo sé que hay idiomas, por ejemplo, en donde no ofende hablar en primera persona y da igual, pero al menos en español sí se busca que se hable de forma impersonal. Miren, aquí dice, es mejor decir que el autor encontró en vez de yo encontré. Ahora, lo que les hablaba al inicio, es muy importante la entrada como el final. Es muy importante que encontremos esa tesis en el primero o segundo párrafo de nuestro artículo, que la escribamos, mejor dicho. Y es tan importante que nuestras conclusiones den respuesta a nuestros objetivos iniciales, como mencionaban los compañeros en sus participaciones. La redacción científica es un juego de estructuras, o sea, es una estructura como tal, pero dentro de las minúsculas estructuras hay otras estructuras, porque incluso la tesis tiene su propia estructura y es que tiene que tener objetivos planteados. Esto es algo que sí me gustaría aclarar ya para finalizar. Miren, este es un manual que si lo vemos tiene 146 páginas. Yo simplemente quise proyectarles a ustedes algunas de las que me parecen primordiales que conozcamos, pero aquí quien tenga la disposición de leerlo completo para mejorar sus habilidades, lo puede hacer. Y esto está subido en la plataforma. Entonces, para que veamos nada más las clasificaciones de la redacción científica. Por su estructura, puede ser formal o científica. Tiene como único propósito, perdón, el resultado de una investigación. Y esto es muy
muy interesante que lo reflexionemos porque yo lo mencioné al inicio. Para escribir un buen texto no hay que nacer con un don o habilidad creativa especial. Utiliza reglas y estructuras fijas. Por su función, la redacción. Y entonces, miren, aquí es por su estructura. Luego nosotros hablamos de función. Por supuesto que la redacción académica está dentro de la redacción científica. Miren las monografías, los ensayos, las memorias, las tesinas, tesis, informes académicos, la redacción técnica, por ejemplo, informes pedagógicos, informes médicos, informes psicológicos. Todo esto está dentro de la redacción científica y es algo que se va aprendiendo. Claro, hay autores que van creando su estilo. La misma redacción científica tiene una estructura, pero vaya, cuando nosotros tenemos ciertos autores que les hemos leído varios estudios, vamos detectando el estilo del autor dentro de la redacción científica. Miren la redacción administrativa. Yo sé que aquí hay tanto docentes como personal administrativo en universidades o en instituciones. Es muy importante que trabajemos esta habilidad. Miren, no formal o literaria. Y miren, no utiliza reglas o estructuras rígidas. Tiene muchos y diversos propósitos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar con esto. Miren, esto de las reglas éticas, todo esto lo van a hablar con la siguiente profesora, que es la profesora que le va a dar el módulo 10. La importancia eh, de la ética en la redacción científica. Y yo voy a hablar cuando hable de los tiempos verbales, de la importancia de utilizar el tiempo verbal adecuado, porque incluso ahí está un tema de ética en la redacción y es cuando nosotros le damos los créditos a autores que ya han publicado anteriormente un estudio, pero importa mucho el tiempo verbal. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Que cuando yo digo Fonseca 2022 eh, formula tal ley acerca de la administración pública. Yo estoy hablándolo en presente porque ya es algo que lo publicó en un año anterior y que ya está dentro de la comunidad científica. Entonces estoy atribuyendo el conocimiento dentro de la comunidad. Entonces el verbo adecuado, el tiempo verbal adecuado, perdón, es el presente. No es el pasado, sino el presente porque ya es algo que fue publicado. Entonces esto lo vamos a ver bien cuando lleguemos ya al tema. ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta aquí? Vamos bien, Muy Master. bien. Muy bien. Entonces, miren, eh, vamos a hacer algo. Nosotros al inicio, la, el diagnóstico científico perdón, el diagnóstico de saberes previos estaba previsto para que lo desarrollaran en 15 minutos. Entonces, al inicio se perdieron como 10 minutos, pero ustedes tienen derecho, bueno, al menos en mi clase, me han dicho que da media hora a veces, pero yo solo doy 20 minutos para el receso. Entonces, por si alguien quiere ir a hacer algo, por ir a traer comida o beber agua o lo que sea, vamos a dar 12 minutos y vamos a regresar después de esos 12 minutos para que ustedes puedan ir por algo. No sé si están de acuerdo. Que sean Listo, los listo. 15, Lick, que sean los 15, Lick. De acuerdo, Master. Está bien, entonces vamos a volver en 12 minutos. Gracias.
Muy bien, vamos a continuar la clase. Entonces voy a proyectar el siguiente. Muy bien, entonces nosotros, como yo les mencionaba, generalmente el procedimiento para que sea publicado en nuestro artículo científico pasa por revisores, por pares ciegos a veces simplemente revisores, luego pasa por correctores, editores, pero el objetivo del autor, antes de enviar esto, es que haga su propia corrección. Desde que a veces no somos expertos en corrección de textos, pero debemos saber principios básicos. O sea, la finalidad es que los revisores lo revisen, que el corrector lo corrija, que el editor lo edite, pero nosotros debemos saber las diferencias principales. ¿Qué implica la corrección textual? Implica la ortografía. Cuando hablamos de ortografía, nos referimos a correcta escritura de las palabras. Eh, Tanto si la palabra lleva H, no lleva H, si lleva tilde o no lleva tilde, sabemos que las palabras no siempre llevan tilde, no obstante, siempre tienen una sílaba tónica. Entonces, ahora es tan fácil presentar un texto lo mejor posible, porque ya si usted tiene duda con una palabra, hay hasta diccionarios en línea. El DLE, el que les mencioné anteriormente, el Diccionario de la Lengua Española, está en línea. Ahora, el tema gramatical es bastante complejo. Ahí entra el tema de los tiempos verbales, como yo les mencionaba también, que eh, el artículo científico, según los elementos de su estructura, va variando de tiempos verbales. No siempre vamos a hablar en presente dentro del mismo artículo y no siempre en pasado. El pasado también se llama pretérito, para que vayamos teniendo este concepto. Entonces los tiempos verbales juegan un papel muy importante, pero también la estructura sintáctica. Cuando yo hablo de sintaxis, hablo de esa estructura oracional. Hay una característica de la redacción científica que mencioné al inicio, que es la brevedad. ¿Cómo hacer esa sintaxis más breve? ¿Cómo ser más conciso con lo que voy a decir? Léxico. Es muy importante, como yo les mencionaba, el tipo de palabras que vamos a emplear y también que haya un léxico variado. Pero es lo que hablábamos en el libro de metodología de la redacción científica. Saber utilizar las palabras, no solo porque la palabra suene bien, sino que la palabra le dé el significado adecuado a lo que yo quiero decir. Entonces, miren, tanto ortografía como léxico es algo que sin dificultad alguna lo podemos nosotros consultar en el DLE, que eso está en línea. Ya no es necesario que ustedes tengan ese diccionario grande en sus casas, quienes quieran tenerlo. Cada quien tiene pues sus preferencias, pero ahora ustedes pueden consultarlo en línea. Entonces, es muy importante, miren, tanto la ortografía como la tipografía que vamos a utilizar. Cuando hablamos nosotros de tipografía, hablamos de las fuentes, ¿sí? Los estilos, APA, por ejemplo, tiene su fuente, que si, por ejemplo, usted presenta su artículo en Arial, le pide tamaño 11, y lo presenta en Times New Roman, es en 12, por el tipo de fuente. Entonces, voy a leerles este texto, para que ustedes vayan leyéndolo en sus casas, para que reflexionemos sobre este tema. El corrector ortográfico del procesador de texto
encuentra errores tipográficos porque compara cada palabra con su diccionario de referencia, pero no detecta errores que producen otra palabra bien escrita. Tampoco identifica palabras que tienden a confundir porque tienen idéntica o similar pronunciación. Los correctores incluidos con los procesadores de texto identifican como incorrecta gran parte de la terminología científica, porque estos términos no están incluidos en sus diccionarios. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una reflexión sobre nuestro corrector ortográfico de Word, que generalmente nosotros, el procesador de texto que utilizamos es Word, pero sé que hay otros procesadores de texto. ¿Qué pasa con Word y estos correctores que trae? Como se menciona, generalmente si yo pongo un término científico, por ejemplo, el nombre científico de una planta, me va a aparecer subrayado en rojo porque no lo detecta su diccionario. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no permitir que el corrector nos corrija palabras que están bien escritas, nada más que están en una terminología que no está en ese diccionario, o si hay extranjerismos, por ejemplo, palabras en inglés, palabras en otro idioma. También, ¿qué pasa? Bueno, a mí una vez, creo que fue porque utilizaban mi corrector textual cuando editaron un artículo mío en una revista, que ni siquiera quise hacer o sea, publicar tanto de ese artículo porque me tildaron una palabra, por ejemplo, la palabra más tiene tilde cuando yo hablo de más como cantidad, pero la palabra más no lleva tilde cuando yo hablo de más como pero. Como que yo diga, me gusta la sandía, más no la como todos los días. Ese más reemplaza al pero. ¿Qué pasa? Yo estaba utilizando el más sin tilde y me lo tildaron seguramente porque el corrector ortográfico decía que había que tildar más. Entonces es donde nosotros tenemos que hacer la lectura minuciosa de los artículos porque los correctores nos van a corregir las palabras, pero es que no se tiene que corregir de forma aislada, solo la palabra como tal, sino la palabra según el contexto. Por ejemplo, esta y está se escriben igual casi, pero una tilde cambia el significado. Aquí, este es un tema muy importante, las palabras homófonas. Sí, miren, las palabras homófonas en el idioma español generalmente comienzan con la letra H o contienen las letras B, V, G, J, L, Y, S, C y Z. Ejemplos: A y A con H. Cuando yo hablo de homófono, me refiero a palabras que suenan igual, pero se escriben diferente. Vaso y vaso. Mira, nosotros en el español de América, yo sé que hay personas que pronuncian la Z, pero en el español de América, la Z es prácticamente inexistente. Porque nosotros somos ceseantes. Ser ceseante es que pronunciamos la S, la C y la Z con el mismo grado de articulación. Los españoles hacen la C interdental, que es cuando la ponen la lengua entre los dientes, la Z un poco más arriba, y la S hay dos tipos de S que ellos tienen, pero nosotros, vaso y vaso, tendemos a pronunciarlo igual. Y también nosotros no hacemos diferencia cuando hablamos entre la V y la B. Nosotros decimos vaca como si dijéramos bebé, por ejemplo. Entonces, a veces las palabras homófonas son un desafío por el mismo hecho de que suenan igual, pero se escriben diferente. Bello, bello, sexta, sexta. Aquí hay un poco más de diferencia identificable, ¿verdad? En el sonido. Ciento y ciento. O sea, para un español, aquí hay una gran diferencia entre todos, porque ellos articulan diferente estos sonidos, principalmente de las S, C y Z. Ellos hacen una gran diferencia entre los tres
Incluso si una misma palabra trae C y Z, ellos hacen la diferencia, nosotros no. Entonces, para nosotros estas palabras son todavía más homófonas que para ellos. Encima, todo esto que ustedes ven. El corrector ortográfico identifica las palabras mal acentuadas. Miren lo que yo les decía a ustedes. El editor de ese artículo mío seguramente pensó que el más está mal escrito. Pero ¿qué pasa? El más está bien escrito, solo que según el contexto en el que se está utilizando. Si yo pongo solo el más ahí, es que está bien escrito de las dos formas, tanto con tilde o sin tilde. Lo importante es ver el texto completo para no venir y cometer ese tipo de errores. Miren, este aún lleva tilde también, pero aquí el aún nosotros estamos sustituyéndolo por incluso, no por todavía. Entonces, solo tendríamos que sustituir mentalmente, en vez de aún en nuestra mente, incluso cuando no existen en el idioma. Por ejemplo, emulsión, proteína, nucleico, pero no puede detectarlas si la palabra se escribe correctamente con acento o sin él. Por ejemplo, lo que yo decía. Miren, práctico, practicó. Está bien escrito, nada más que la tilde se coloca según el contexto. Muy bien. Las palabras siguientes se acentúan a menudo incorrectamente porque la acentuación depende de su uso. Aquello, dio, eso, esto, fui, fue, ti, vio, nunca se acentúan. Miren, a mí me pasa muy frecuentemente, he visto tatuajes en los que se tildan palabras, la palabra fe aparece tildada. Entonces, como les decía, esto no es que una persona sea más inteligente que otra, esto es algo que simplemente lo resolvemos consultando un diccionario, pero a veces actividades así de sistemáticas no suelen hacerse. Mire, esto dentro del programa hay una actividad. Bien, después de este tema voy a pasar lista. Hay una actividad que muy bonita, esa actividad que vamos a hacer en la segunda sesión, que es un ejercicio práctico. Y es un ejercicio práctico a libro abierto. Obviamente aquí no hay libros impresos como tal, sino esta presentación y otros PDF que hay ahí, que ese ejercicio práctico es nada más de lo que estamos hablando el día de hoy y de lo que vamos a hablar en la primera hora del jueves. Entonces, estos temas como palabras homófonas, que es una palabra homófona, una palabra que suena igual, pero se escribe diferente, el tipo de problemas que puede aparecer en la... No es un examen, es un ejercicio práctico. Lo vamos a hacer. Entonces, este tema de la doble negación es muy importante porque así nosotros aprendemos a ser más prácticos al momento de redactar y este tema viene en el ejercicio práctico. Por ejemplo, ya vamos a leer qué es la doble negación y voy a hacerles ejemplos de cómo puede venir en el ejercicio práctico. La doble negación es común del lenguaje cotidiano. No falta nadie. O sea, yo estoy diciendo que no falta y estoy negándolo doblemente. Nadie. No sé nada. No es imposible. Miren, estoy negando doblemente, etc. Aunque la negación doble generalmente no afecta el sentido de la oración, su uso en la redacción técnica debe evitarse porque la expresión positiva es más precisa, clara y concisa. Aquí hay unos ejemplos. Miren, la bacteria no está presente en ninguna de las especies. La bacteria no está presente en ninguna de las especies. Ven que, y entonces, ¿cómo sería la forma de pasar esta doble negación a una oración positiva? La bacteria está ausente en todas las especies. Y esta transformación de doble negación de una expresión negativa a una positiva hace que sea más preciso lo que quiero decir y en muchas ocasiones más breve, como el segundo ejemplo.
no hay ningún tipo de contaminación. Correcto es no hay contaminación. Siguiente ejemplo. La conclusión del trabajo no está sin esclarecer. Mira, esto es innecesario que lo digamos así porque incluso tiende a confundir, hace más largo el enunciado y lo correcto sería la conclusión del trabajo está claro. Entonces, eso es muy importante, que aprendamos a transformar oraciones negativas en positivas y ahí es donde nosotros jugamos con antónimos, que antónimos son las palabras contrarias a los enunciados, a las palabras, por ejemplo, blanco, negro. Entonces, mira aquí, la bacteria no está presente, ahora a decir la bacteria está ausente. ¿Y cómo sería el ejercicio práctico? Que yo les pondría, por ejemplo, una oración con doble negación y les preguntaría, ¿qué tipo de error en redacción científica es este? Ustedes pueden poner doble negación o pronombres ambiguos, que es de lo que nosotros vamos a hablar ahora. Eso va a ser un ejercicio fácil, pero a la vez, ¿para qué sirve ese ejercicio? Ese ejercicio no solamente es para un puntaje ni nada de eso. Aquí lo importante es que aprendamos. Eso es para que reforcemos lo que estamos hablando el día de hoy aquí. Eh, dame- que este lo puse en la otra diapositiva. Este es un error muy frecuente, el uso de las cursivas. O sea, hay hay autores, perdón, hay autores que quieren destacar palabras en sus escritos. ¿Qué hacen esos autores? Los ponen en negrita, los ponen en mayúscula, y cuando el editor viene y le quita esas mayúsculas y esas negritas, porque eso, el estilo APA no dice en ningún momento que para yo destacar una palabra que solo porque creo que es importante tengo que usar negrita mayúscula, se le pasa a estándar, o sea, es decir, no le pone nada. Pero hay personas que creen que porque la palabra es importante, lo que estoy diciendo debe ir en negrita, lo ponen en negrita o en mayúscula. Y luego ha pasado, porque tengo colegas a los que les ha pasado. A mí nunca me ha llegado un autor enojado por eso, pero sí me preguntan que por qué quité esa mayúscula. Es importante que nosotros utilicemos cursivas, porque si yo quiero destacar un término, voy a utilizar cursivas, no negrita ni mayúscula. Pero esas cursivas no es solo porque el término me parezca que es importante, sino que es porque ocupo destacarlo, porque estoy mencionándolo, estoy definiéndolo. Entonces ahí tiendo a destacarlo. Pero ¿qué me dice APA? Que yo tengo que destacarlo. APA de Chicago me dicen que tengo que destacarlo con cursiva. Pero la cursiva sirve para otros casos, como este siguiente. Existen palabras que se hacen necesarias ponerlas en cursiva en el texto, como son las palabras latinas utilizadas en los nombres científicos, de géneros, especies y subespecies de animales, plantas, agentes, patógenos y otros, así como locuciones latinas. Por ejemplo, et al, que yo les mencionaba, que significaba y otro, et al, cuando citamos, pero no lo puse en cursiva aquí porque realmente APA en un momento dice que et al debe ponerse en cursiva, es algo que hemos investigado mucho. Entonces, et al no se pone en cursiva. Pero si ustedes, por ejemplo, estos términos, aquí los puse en redonda. Redonda es cuando no estoy poniéndole cursiva ni negrita ni nada, simplemente así como lo ven. Si yo tengo la tipografía en redonda, como lo ven aquí, es porque no está dentro del texto. Si está dentro del texto, sí tendría que ponerlo yo en cursiva, que es lo que está hablando en la diapositiva. Mira, las terminologías científicas, los nombres científicos, estos van en cursiva. Para quienes son aquí de ciencias como biología, química, física, a veces en medicina se tiende a utilizar mucho cuando se está trabajando, esto va en cursiva. Si nosotros en las humanidades o en las ciencias sociales utilizamos mencionar
una palabra, ¿cómo es que llama? El origen latino de una palabra lo tenemos que utilizar en cursiva, que poner en cursiva, perdón. Pero no vamos a utilizar mayúscula ni, ni negrita, porque APA en ningún momento dice que va mayúscula ni negrita. Díganos, Arely. Bueno, en la parte científica, buenas noches, se utiliza la cursiva cuando estamos hablando del nombre taxonómico de una especie, más que todo, para nombrar la taxonomía. Exacto. De los nombres científicos como tal, o sea, miren, hay nombres que se españolizan, o sea, hay nombres que se españolizan, pero sí es muy importante que vayan cursiva. Este es un tema de estilo, este es un tema de estilo, el poner en cursiva esto. ¿Por qué? Porque provienen de otro idioma o provienen de otro tipo de terminología distinta al español. Ahora, el iniciarlo en mayúscula o minúscula, eso generalmente se inicia en mayúscula, pero a veces hay determinaciones editoriales y se considera que ese nombre científico es general o algo y se inicia en minúscula. Esa es una decisión editorial. Yo les recomendaría que lo dejen siempre en mayúscula al inicio. Ya después en las decisiones editoriales en el que manden el artículo, pues ahí lo van a cambiar si es necesario. Este es otro aspecto, la verbosidad. Otro problema frecuente en la redacción científica es la verbosidad resultante del empleo de sustantivos abstractos. Ya vamos a hablar de los sustantivos abstractos. Este mal se corrige convirtiendo los sustantivos en verbos. Miremos el primer ejemplo para poder entender. La separación de los compuestos se llevó a cabo y pudiese ser. Los compuestos se separaron. Entonces, miren, la separación de los compuestos se llevó a cabo. Aquí hacen más larga la expresión y simplemente, ¿qué estoy haciendo? Transformando esto en un verbo. Los compuestos se separaron. Ahora, la transformación de las ecuaciones se logró. Miren, este es otro ejemplo. Y se convierte en las ecuaciones se transformaron. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa transformación solo si es necesario. Y también, si es posible, también. Mire, generalmente el español es una lengua con una sintaxis. Cuando hablamos de sintaxis, nos referimos a estructura. Con una sintaxis bastante amplia, que da lugar a jugar entre sí. No todas las lenguas son así, también hay lenguas más complejas que el español como tal. Entonces nosotros muy prácticamente hay oraciones que podemos cambiar el verbo del lugar y el sujeto y siguen significando lo mismo. Y la sintaxis descriptiva me dice que está bien escrito. Hay veces en las que no está bien escrito. Pero esto simplemente es fácil. ¿Qué pasa en la redacción periodística que vemos? Se llevó a cabo el día de hoy un partido y simplemente no dicen se realizó un partido y ya. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen más largos los enunciados y más innecesarios. Entonces, este tipo de ejercicios son los que van a aparecer ahí. De verbosidad casi no viene nada, más que todo viene de doble negación. ¿Por qué? Porque la doble negación es lo que más se da al momento, es un error muy frecuente que se da en la redacción. ¿Algún comentario o alguna pregunta antes de que pase lista? Muy bien, permítanme.
Muy bien. Está aquí Jorge León Gómez. Sí, aquí estoy. Muy bien. Está aquí Jamie Fabiola. Jamie Fabiola Aliscao. Sí, aquí estoy. Buenas noches, Máster. Muy bien. Yadira Linet Murillo. Presente, Máster. Wendy Jacqueline Toro. No está Wendy. Muy bien. Olga Yulisa Bonilla. Presente, aquí estoy. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Mercedes del Rosario. No está Mercedes. Muy bien. Melvin Octavio Fiallo. Presente. Gracias. Gracias, Melvin. Marta Alicia Rodríguez. Sí la miro conectada, pero no. Muy bien. Está Cristian Eduardo Carvajal. Presente. Gracias. Está Marlon René Peña. Presente, buenas noches. Buenas noches, Marlon. Está Cristian Rodolfo Sierra. Aquí estoy, Máster. Ah, sí, es cierto. Byron Josué. Hola, saludos. No sé si me escucha. Sí, ¿cuál es su apellido? Mire que aquí solo me aparecen sus dos nombres. Byron Josué Meraz con Z, Flores. ¿Meraz? Byron. Byron Josué Meraz con Z, Flores. Ah, Flores, sí. Muy bien. Luis Francisco Gerardo. Buenas noches. Presente Buenas aquí. noches, mucho gusto. Dani Alexander. No está Dani. También solo me aparecen los dos nombres. Mire, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero Breiner. Hola, buenas noches. Presente. Muy bien. ¿Cuál es su apellido? Norori. Muy bien. Muy bien. Leslie Rocío. Presente, buenas noches. Gracias. Creo que no me aparece el apellido de alguno. Muy bien. Arely Aguilar. Perdón, Arely Abigail. Buenas noches, presente, Máster. Muy bien. También no me aparece su apellido, pero ya vi que es Maradiaga. Levin Antonio. Presente. Gracias. Muy bien. ¿Cuál es su apellido, Levin? Pérez Dávila. Muy bien. Fernando Mauricio Coca. Presente, Máster. Gracias. Ana Cristina Mejía. Buenas noches, presente. Gracias, buenas noches. Locadio Fiallo González. No está Leocadio Fiallo González. Muy bien. Alexi Giovanni Gómez. Buenas noches, presente. Gracias. Máster y Celeste, Leocadio presente. Ah, sí, ya lo voy a marcar, es que no. Muchas gracias. Muy bien. Katia Yanina Andino. Presente, Máster. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Arely Abigail Maradiaga. Ya me llamó, Máster, presente. Ah, sí está. Fíjese que al inicio solo me aparecían sus dos nombres. Ah, ok. Maradiaga Tejada es mi apellido. Maradiaga Tejada dice aquí al inicio. Catherine Saraí Lagos. Presente.
Muy bien, gracias. Grecia Lizeth Moreno López. Presente, máster. Gracias, Grecia. Gloria Lorena. Presente. Gracias. Y Francisco Antonio Portillo. Presente, Aquí máster. Francisco Antonio Portillo Núñez. Gracias. Master Dilia, Bueno, disculpe, yo estoy aquí desde que empecé la clase, solo fue que fui a traer agua. y Disculpe. ahí les dije a ellos que la mirábamos conectada. Master, disculpe, pero a mí no me llamó. ¿Cuál es su nombre? Mira que no me aparece. Alejandra Abigail Cruz Suazo. Alejandra Abigail. Sí. Pero ya ha pasado anteriormente, Sí, no, primera vez con usted, porque con todos los doctores o másteres, ellos siempre me llamaban. Mm, La voy a anotar porque fíjese que no aparece en el listado que me mandaron. A lo mejor aparece en la... Mire, esto es muy importante. Ustedes vieron en la rúbrica que yo no estoy dando puntos. Alejandra Abigail Cruz Suazo. Yo no estoy dando puntos por asistencia, pero porque la paso. Porque en el reglamento del diplomado, ustedes tienen que tener cierta cantidad de asistencia. ¿Me entiendes? Esto es parte del reglamento. Entonces a mí me piden un informe final y en el informe final me piden la lista de claro, la de calificaciones me la piden, pero me piden la lista de asistencia. Tengo que dar un reporte de quienes se conectaron y quienes no se conectaron, porque a veces hay personas que reprueban un módulo o algo, entonces ahí están los medios de verificación. Bien, entonces aquí vamos a hablar de el siguiente tema para luego explicar algunas dudas que ustedes tengan sobre las tareas y mostrar la rúbrica del foro. Para este siguiente tema 2, este tema habla de los verbos y conectores en la redacción académica y científica. Voy a proyectar un artículo muy interesante que está publicado en la plataforma. O sea, yo no material desde la primera sesión ya había publicado previamente los documentos que íbamos a utilizar, la bibliografía, y quiero pedir a una persona voluntaria que me ayude a leer. Esto es algo de una página nada más, para que podamos discutir sobre esto, de los verbos en la redacción científica. Entonces, ¿algún lector voluntario, todos ustedes? Mm, Vamos a ver. ¿Y dónde está lo que hay que leer? Déjeme ver quién está hablando. Mire que estaba con otra pantalla. Era la compañera Marta. Ah, sí, díganos, Marta, usted es la participante para leer. Bueno, para que no me falle, porque yo Muy aquí he bien. estado en clase. Cristian, usted que es tan colaborador. Estaba bromeando, Marta, no se enoje, oye. ¿Quién de los No, dos, usted o Cristian? Cristian. Ah, Cristian. No, Marta, que se anime. Está bien, Marta, usted vaya. Vaya, pues, póngalo ahí, Muy máster. bien. Va a leerlo. Esta es una lectura dirigida, ¿verdad? Entonces esto nos va a ayudar a entender la importancia de los tiempos verbales en el artículo científico. Y solo viene un inciso sobre esto en el ejercicio de la próxima clase. Entonces la licenciada Marta nos va a ayudar a leerlo desde el título del artículo. Esto es algo de solo una página y media. Carta al editor. Sí. Los tiempos verbales en el artículo científico. Tenses in the scientific paper. Master Yurima Hernández de la Rosa, jefa de redacción.
Corsalud, Villa Clara, Cuba. Palabras claves. Así es, palabras clave o claves. Políticas editoriales, ética en la publicación científica, las keywords, editorial policies, scientific publication ethic. Recibido el 21 de noviembre de 2011, aceptado para su publicación el 23 de diciembre de 2011. Eso no va. Señor Sí, editor, eso. hoy quiero referirme de la manera más sencilla posible a los tiempos verbales en que deben escribirse cada uno de los apartados de un artículo científico, categoría gramatical que tantos dolores de cabeza suele dar a quienes no la han estudiado con profundidad y que debe ser tema de interés, no solo para cardiólogos y cirujanos cardiovasculares, sino para todos los profesionales de las ciencias biomédicas. Uno de los aspectos más importantes que debe desarrollar el médico es saber transmitir sus experiencias y la forma de hacerlo por escrito es la publicación. La organización del artículo tradicional, comúnmente llamado original, y el más importante en medicina es introducción, métodos, resultados y discusión. Formato INRID. Estructura que no se sigue en las revisiones bibliográficas. Artículos de actualización, los cuales requieren la subdivisión de los textos con otros títulos y subtítulos. Las primeras revistas utilizaban un estilo plenamente descriptivo en orden cronológico que se sigue utilizando en la presentación de casos clínicos. Sin embargo, el método científico requiere la reproducción de los experimentos e investigaciones. De ahí que los editores de las revistas científicas actuales exijan que los manuscritos sean bien estructurados y concisamente escritos. Antes de la estructura, muchos otros son los detalles que en materia de redacción tienen que cuidarse meticulosamente en los artículos científicos. Hoy nos referiremos a los tiempos verbales, porque su uso apropiado deriva de la ética científica. Cuando un artículo científico se publica de manera válida en una revista primaria, por ese solo hecho pasa a formar parte de los conocimientos científicos. En consecuencia, siempre que se citen trabajos anteriormente publicados, la ética exige que sean tratados con respeto. Para hacerlo, hay que mencionarlos en tiempo presente, pues se está citando conocimientos establecidos. En cambio, para referirse a su trabajo actual, debe emplearse el tiempo pasado. Se da por sentado que su trabajo no pasa a ser un conocimiento establecido hasta después de ser publicado. El verbo es una categoría fundamental en nuestra lengua, la más intensa y llena de significación. Es, en consecuencia, el eje del mensaje que conecta al hablante con el oyente, al escritor con el usuario final que lee que de él se ha publicado, a pesar de que los tiempos verbales son a menudo utilizados de manera atípica. Tiempo verbal presente para describir eventos en el pasado o el futuro. Tiempo verbal pasado para describir eventos presentes o futuros. En el artículo tradicional, normalmente hay que estar pasando del tiempo pasado al presente y viceversa. La mayor parte del resumen debe escribirse en pasado. Es aquí donde se hace referencia a sus propios resultados actuales. Igual sucede con las secciones de métodos y resultados. Las dos deben redactarse en tiempo pretérito, pues en ellos se describe lo que usted hizo y lo que encontró.
No pasa así con